es un paso más en la escala evolutiva de los sistemas de automatización. Entonces, los sistemas SCADA tienen un código que es el SIS del nivel 600. Este es el último esfuerzo que van a hacer en toda su formación, muchachos, así que se les va a exprimir hasta el último, hasta el último jugo en esta materia, pidiéndoles que le den, ahorita les voy a mostrar cuánto de tiempo les va a tomar esta materia, porque ahora, como el anterior semestre no estaba tan reglamentado y no había una decisión si se continuaba o no se continuaba, si estaba reglamentado o no, era muy complicado de poder establecer los estándares y el tiempo que se tiene que dedicar a cada materia. Ahora desde el ministerio nos han mandado una planilla que tenemos que cumplir de acuerdo a la cantidad de horas que teníamos en el instituto. ¿Sí? Entonces, sistemas SCADA tiene 6 horas, 6 horas, 6 horas académicas que le llamamos, que teníamos que avanzar desde las 8 hasta las 12:45. Entonces, les voy a ir detallando los temas y la carga horaria que vamos a cumplir. Vamos a tener 3 parciales en estos últimos 3 meses. El primer parcial se va a avanzar lo que es introducción y conceptos generales de los sistemas SCADA, topología de redes, enlaces y estructura lógica. Después, para el segundo parcial vamos a llevar buses de campo y para el tercer parcial los componentes de redes industriales. Bien, muchachos, a ver, en esta parte del primer parcial específicamente vamos a tener 2 horas, como pueden ver, vamos a tener 2 horas virtuales. Esas 2 horas se han distribuido entre una hora el día miércoles y otra hora el día viernes. Posterior a eso vamos a tener una hora en línea. Esta hora en línea hace referencia a las dudas, consultas, aclaraciones, explicación, reforzamiento sobre los temas que se han avanzado. ¿Sí? En caso de que la próxima semana avancemos contadores, enlaces con temporizador 24/7 en el logo PLC y no se haya entendido, entonces vamos a escoger una hora, nos vamos a coordinar una hora entre ustedes y mi persona para poder reforzar esa parte si es que no se ha entendido. Pero esta hora en línea se ha pensado primero en ustedes para que puedan tener una hora de consultas y segundo también en el docente, ¿no? Para poder tener un espacio que sea exclusivamente para resolver estas cuestiones de las dudas, consultas. Después ustedes tienen que dedicar una hora a lo que va a ser aprendizaje autónomo, que va a tener que ver con las tareas, con algunas referencias bibliográficas, unos temas que les voy a dar para estudiar, y tienen que destinar 2 horas para investigación y práctica externa. Entonces, tanto las tareas que se les va a dar, se va a hacer pensando, cronometrando en una hora, en realidad 45 minutos máximo, y las horas de investigación y práctica externa más o menos que les lleve una hora reloj. Más o menos ese es el tiempo que tienen que dedicar ustedes a esta materia, al estudio de esta materia. Ahora, de cómo van a organizarse ustedes, me imagino que ya lo van a pensar sabiendo la cantidad de horas que se tiene que dedicar a esta materia. En el segundo parcial vamos a esperar el tema de cómo está la cantidad de infectados, el tema de la carga viral en Bolivia, que depende directamente del Ministerio de Salud para que el Ministerio de Educación nos autorice a volver a las horas presenciales. En caso de que tengamos que volver a las horas presenciales, vamos a tener que dividirnos en grupos. Nos vamos a dividir en grupos para poder ir al tecnológico y poder hacer algunas simulaciones, unos enlaces de forma directa en los tableros. Pero les repito, según la propuesta que nos ha mandado el ministerio, nos ha indicado que desde octubre más o menos ya se va a poder hacer las clases semipresenciales. Y esperemos que eso se concretice para el tercer parcial. De todas formas, sigue en pie el tema de los cursos de capacitación que se va a tener
posterior a la pandemia, ya cuando tengamos la autorización de poder volver a las clases presenciales, se les va a hacer se va a diseñar unos cursos de capacitación exclusivamente para las materias prácticas que ustedes han visto de forma virtual. Específicamente, esta materia de sistemas del control lógico programable, que me gustaría por lo menos dar unas 15 horas de pura práctica. Y los sistemas SCADA, como su nombre indica, ya se maneja de forma virtual. Entonces, durante este semestre, el manejo de los sistemas SCADA, que es un manejo virtual a distancia, deberíamos poder desarrollarlo tranquilamente. Pero de todas formas, control lógico programable y sistemas SCADA van a tener su curso de reforzamiento de práctica después de la pandemia. Bien, muchachos, ¿alguna duda, consulta que tengan respecto a este tema? Ninguna, ¿no? Bien, entonces avanzaremos el primer tema. Para entender esto del sistema SCADA tenemos que hacer referencia necesariamente a lo que... Profe Álvaro, buenas noches. Disculpe, sobre los cursos de capacitación que se va a implementar posterior al... Profe, Sí, dime, te escucho. profe, disculpe, le estaba preguntando sobre lo... Te escucho. ¿Se perdió la señal? A ver, García, a ver si por mensajito nos envías tu inquietud, porque no te escuchamos, tal vez está en la señal. Bien, muchachos, entonces como parte de la introducción a sistemas SCADA necesitamos aprender la parte importante de lo que ha significado en sistemas de transmisión de datos, tanto analógicos y el paso a digitales. Entonces, para que ustedes empiecen a entender de cómo ha sido la evolución hasta tener una monitorización a distancia de los procesos industriales, de las etapas que se están cumpliendo, los posibles fallos, las advertencias y todo lo que se pueda visualizar en una pantalla respecto a un proceso industrial, necesitamos hacer una retrospectiva a lo que ha sido la creación de la evolución de los tipos de señales que han existido. Para eso vamos a hacer un análisis desde las señales analógicas hasta las señales digitales. Para eso necesitamos basarnos a los años 30, 40, a la época donde no existía comunicación a larga distancia. En esos tiempos la única forma de poder enviar un mensaje desde un lugar a otro lugar distante era a través de un telégrafo, ¿sí? Y este telégrafo es como ustedes lo pueden observar. Tenía la finalidad de poder enviar mensajes en un código. Este código estaba enfrascado en la segmentación de puntos con un pitido pequeño y con un pitido continuo largo, la simbolización de una raya. Ustedes saben que ese es un lenguaje, es un código que se maneja mucho, ¿no? El código Morse. ¿Sí? Entonces, Código Morse. para transmitir esa señal se necesitaba un emisor, un operador que tenía que decodificar el mensaje que querían transmitir, convertirlo a este código Morse y a través de punto, pitidos largos, raya, se transmitía hacia otro lugar y en el otro lugar se descifraba eso y se entregaba el mensaje. Posteriormente eso ha evolucionado y ha llegado a inventarse lo que ha sido la comunicación por vía telefónica.
La comunicación por vía telefónica ha sido un invento que ha podido transmitir mensajes más claros, ya que los códigos que se manejaban ya no eran a través de códigos de pitidos cortos y largos, sino que ya mandaban mensajes audibles. Y esas señales eran transportadas, al igual que en el telégrafo, mediante un conductor desde un lugar hasta otro lugar. Después ustedes concordarán que en el año 2000, a partir del 2001, 2002, 2003, han aparecido los primeros celulares. Los primeros celulares que ustedes han debido ver en la serie de Pablo Escobar y otras series que ya manejaban en esos tiempos celulares y telefonía móvil, tenían un tamaño, pero del tamaño de un ladrillo, ¿no es cierto? Del ladrillo hueco más o menos. Walkie-talkie. Los walkie-talkies. Entonces, estos teléfonos tenían incorporado la comunicación a través de ya antenas satelitales que les permitían entrelazarse, pero sin la necesidad de cables. ¿Sí? Luego, el próximo paso que ha dado ha sido la tecnología que ahora la tenemos, que es la tecnología digital. Esto ha sufrido un cambio tan drástico que antiguamente ustedes deben saber que los celulares que se manejaban en los años 2000 manejaban una tecnología TDMA, ¿no es cierto? Esa tecnología TDMA era del tipo de señal analógico. Y ustedes concordarán que ese tipo de señal analógico tenía que tener antenas repetidoras a cierta distancia. Y en algunos lugares la señal pasaba, pero no llegaba. ¿En qué sentido? Había unos lugares donde tenía una profundidad o tendría zonas montañosas donde cubría la señal y no permitía la comunicación y la llegada de señal al teléfono. ¿Qué decían en esos tiempos? Aquí hay señal en tel, pero para poder hacer llamadas o recibir llamadas tienes que subir aquel cerro y desde aquel cerro tranquilamente vas a poder llamar, decían, ¿no ve? Eso era por la dificultad del tipo de señal que se manejaba. La señal analógica se va transmitiendo en tipo de onda que necesariamente necesitan tener receptores y amplificadores para poder llegar hasta el usuario final. Actualmente existen las mismas antenas repetidoras, pero estas ya manejan señales digitales. Y esa señal digital te permite tener la tecnología GSM, ¿no es cierto? La tecnología a través de un chip decodificador que identifica a cada uno de los celulares y que puedes comunicarte con cualquier parte del mundo. Así es como ha ido evolucionando en cuanto a los tipos de comunicación, desde el telégrafo hasta la actualidad, donde puedo ver qué es lo que están haciendo a través de las cámaras de los celulares inteligentes que tienen. Es una evolución enorme que ni siquiera ha transcurrido en un siglo, que se está avanzando a pasos agigantados en cuanto a tecnología. Ahora, hay otras formas de comunicación que también han sufrido este tipo de evolución, esta ventaja evolutiva, y nos vamos a ir a hablar de las telecomunicaciones. ¿Sí? Haremos referencia a lo que ha sido Comteco desde los años anteriores. Cuando tú deseabas tener señal digital, cuando querías tener cable TV en tu domicilio, lo que tenías que hacer era ir a solicitar una conexión en Comteco, y nosotros veíamos que el cable más grueso que atravesaba los postes eran los cables de Comteco. Y estos cables eran cables gruesos que transmitían mediante los cables coaxiales. Estos cables coaxiales daban abasto de cierta señal para poder repartir a cada sitio donde se necesitaba a través de unos dispositivos que amplificaban la señal. La gran desventaja era que si llegaba a un cupo límite de usuarios, la cantidad se limitaba a las salidas que te podía permitir el splitter que manejan. Eso limitaba en gran manera la cantidad de usuarios que podrías haber tenido. ¿Sí?
Pero, ¿qué diferencia existe con ahora? Hacemos referencia también a los años 2005, 2008, 2010, cuando te ofrecían las famosas antenas satelitales, ¿no es cierto? Las antenas satelitales han llegado a ser la competencia más grande que ha tenido Comteco. Por el costo de 1.200 bolivianos, tú podías acceder a una antena satelital. Pero ¿cuál era la ventaja de la antena satelital? Que la antena satelital no necesitaba cables, era un plato conectado a un decodificador LVN, y lo único que hacían los técnicos, y ahora lo hacen, es posicionar el plato en dirección al satélite que te va a mandar la señal. Por eso podían ver hasta 400 canales en esas famosas antenas piratas que les llamaban, y sin ningún costo adicional ni costos por mes. Pero, ¿qué es lo que ha pasado con esas antenas satelitales? Como los de las empresas, como Movistar, AZ América, esas empresas que manejaban esa tecnología han visto que hay otras empresas que de manera clandestina se están colgando de la señal de los satélites que ellos emitían. Lo que ellos han hecho es migrar la tecnología. Existía una tecnología que le llamaban el Nagra 2, que decodificaba ciertos tipos de señales de acuerdo al rango de frecuencia que tenía el decodificador y te permitía ver una cantidad de canales. Entonces, ¿qué es lo que han hecho los dueños de los satélites? Han actualizado el software, ¿sí? Como ellos han actualizado el software, han llegado a una evolución del Nagra 3. Entonces, en la evolución del Nagra 3, los decodificadores antiguos ya no podían decodificar las nuevas señales que me enviaban. La empresa tranquilamente ha agarrado todos los decodificadores y les ha metido un famoso decodificador Duanden, le llaman, si no me equivoco, y con eso ya podían decodificar las señales en esta nueva señal. Y así sucesivamente en esto de la telecomunicación ha ido evolucionando hasta que actualmente la empresa Tigo ofrece ese mismo tipo de servicio a través de platos que se canalizan, se enfocan en dirección al satélite que manejan y pueden ofrecer los servicios de TV a los usuarios más alejados de Cochabamba. Ahora, tanto así ha sido la evolución de estas antenas satelitales o estas antenas de TV, que incluso tú puedes escoger los paquetes que vas a utilizar o los días que vas a utilizar esa antena. Esas facilidades incluso te da la tecnología que están manejando ahora. Eso es en cuanto ha pasado al tema de las telecomunicaciones en cuanto a televisión analógica y televisión digital. Ahora, en cuestión de telefonía tenemos una historia que se asemeja a lo que les he contado. Cuando tú solicitabas a Comteco una línea telefónica, lo primero que tenían que verificar era si es que tenían la capacidad de poder colgar a su sistema una línea telefónica más. Si tenían la capacidad de comunicar una línea telefónica más, entonces te daban la línea. En caso de que no, tenías que esperar a que alguien dé de baja o a que alguien se traslade de domicilio para poder colgarte ese cable. ¿Sí? Entonces, en telefonía lo que normalmente se utiliza es el emisor, que van a ser ustedes los que deseen hablar con otra persona. Se decodifica mediante un transductor para convertir la voz, el volumen, la magnitud del audio, para convertirlo en señales eléctricas. Y esas señales eléctricas se llevan a través de cables hasta el otro receptor. ¿Sí? Y en el receptor también existe otro transductor que agarra esas señales en forma de voltaje y los vuelve a sonido. Es de esa forma como se andaba manejando la telefonía. Ahora, ¿qué es lo que te ofrece Comteco? Como ha visto que el tema de la comunicación cableada era un problema grande en la limitante de la cantidad de usuarios que tienes, que ellos han optado por migrar a la tecnología GSM.
¿Qué es la tecnología GSM? Es la tecnología que ustedes manejan mediante chips. Ahora tú tienes la disponibilidad de poder contar con un teléfono con número fijo, pero que es portátil, a través de un teléfono GSM. ¿Sí? En otros lugares, como en Argentina, ustedes que han ido a Argentina, hay una empresa que se llama Nextel. Esa empresa Nextel tiene la ventaja de poder ofrecerles a sus usuarios la tecnología GSM para poder hacer llamadas nacionales con cobertura nacional y también hacer las llamadas internacionales. Pero ¿cuál es la magia de esta empresa? Que la magia de esta empresa Nextel les ofrece a cada uno de los usuarios tener una frecuencia para que puedan comunicarse entre todos los usuarios sin costo adicional. ¿Cómo funciona esto? Al igual que funcionan los famosos radiotaxis. Se tienen una central donde ahí está el transmisor emisor, y a través de un botón que está incorporado en los celulares que ellos han personalizado, empiezan a marcar y a comunicarse a través de esa frecuencia. Si tú deseas hablar con otra persona que también pertenece a esa empresa, puedes comunicarte mediante esa radiofrecuencia. Y el plus que te da esta empresa es que por esa comunicación vía radio no te cobran ningún centavo. ¿Sí? Entonces, esa es una de las empresas grandes que ha hecho la combinación de radiocomunicación con la tecnología GSM. Actualmente la tecnología ha ido avanzando, que tenemos la capacidad de poder manejar la tecnología 4G. Y estamos en miras de que llegue la tecnología 5G. Hasta ese punto ha evolucionado lo que ha sido la telefonía. Ahora, la transmisión de datos, es muy importante tener en cuenta esto, que ya sean transmisión de datos analógicos o sea en transmisión de datos digitales, siempre van a convertir la magnitud que se desea enviar en dato. ¿Sí? Ese dato va a conllevar un procesamiento, y posterior al procesamiento de ese dato se va a convertir en información. Todo este proceso de dato, procesamiento, para volverse información, lo cumplen tanto las señales de transmisión de datos analógicos como las señales de transmisión digitales. En ambos casos, sea analógico, sea digital, necesitan sí o sí repetidores y amplificadores. Es imposible con un solo generador de transmisión analógico o transmisión digital llegar a todas las partes del mundo. ¿Por qué razón? La topología que tiene, la geografía que tiene Bolivia es bien variada. Existen lugares tan bajos que están a 500 metros sobre el nivel del mar, y lugares tan altos como los de la mina Chorolque, que están a 5000 metros sobre el nivel del mar. Y esto va variando de acuerdo a la zona y al tipo de posicionamiento geográfico que tiene cada uno de los departamentos. Y para poder llegar a cada rincón de los departamentos que tenemos en Bolivia, sí o sí se necesitan antenas repetidoras. Aunque se ha creído en un instante que el satélite que se ha colgado era una solución absoluta a todos los rincones, en la hora de la práctica se ha demostrado que no abastece por la topografía que tiene nuestro territorio nacional, por esa diversidad que tiene. Por esa razón, esa transmisión sí o sí necesita de un procesamiento de la señal, de una propagación y amplificadores. Ahora, tanto las señales de televisión, las señales de radiofrecuencia y las señales telefónicas han tenido un antes y un después. Es por esa razón que cuando se habla de señales de televisión en los años 90,
era universalizado el número de canal que se tenía. Por ejemplo, en Cochabamba, la transmisión que emitía las emisoras de televisión era en un modo simplex. ¿En qué sentido? Que solamente usaba una frecuencia para transmitir todos los programas y se codificaba en una sola frecuencia. Por esa razón todos saben que el canal 4 aquí en Cochabamba es ATV, el canal 11 es Unitel, si no estoy equivocado, ¿no? ¿Sí? En señales analógicas se colgaban a una determinada frecuencia y se transmitía todo a través de esa frecuencia. Después se ha llegado a evolucionar en lo que ha sido las radiofrecuencias. Las radiofrecuencias tenían la ventaja de poder manejar diferentes canales. Tú tenías una radiofrecuencia, una emisora, un receptor, podías enlazar, emparejar una frecuencia determinada a la cual tú vas a trabajar con ella, ¿sí? Pero la desventaja de este tipo de frecuencias que se manejaban era la intromisión o la interrupción o la superposición de otras señales que también se andaban mezclando sobre estas señales de radiofrecuencia. Entonces, para poder darle solución a esos sobreposicionamientos, a esas interrupciones, a esos robos de información que existían, es que nació la tecnología Full Duplex o la tecnología multiplexor. Y esta ha sido la tecnología que ha ido manejando Comteco durante muchos años. Cuando ellos se dieron cuenta de que ya no podían abastecer al mercado con la cantidad de cables que habían jalado, evolucionaron a un sistema multiplexor. ¿Qué implica esto? Por ejemplo, van a observar ustedes que los centros de mando de distribución de Comteco siempre terminan en cajas cuadradas que están alojados en alguna esquina de las casas. Y van a observar que los de Comteco, cuando no funciona algo bien, van, lo abren e incluso cuelgan teléfonos para poder probar las líneas de comunicación. Entonces, aproximadamente los cables que ellos han jalado tienen 24 pares de hilos. ¿Sí? 24 pares tendrían 48 hilos más o menos. Entonces, ¿qué ventaja tiene esta tecnología del multiplexor? Para entender esa tecnología vamos a hacer referencia solamente a dos cables. ¿Sí? Si tú utilizas dos cables en la tecnología multiplexor, vas a poder tener 4 combinaciones. ¿Sí? Dentro de esas 4 combinaciones vas a poder manejarlos de la siguiente forma. Por el primer cable vas a poder manejar la señal 0 y por el segundo cable vas a poder manejar la señal 1, por ejemplo. Esa llegaría a ser una combinación. Por los dos mismos cables puedes hacer otra combinación. El primero puede ser señal 0, el segundo señal 0. La tercera combinación, el primero 1, el segundo 0. Y la cuarta combinación podría ser el 1, 1. Entonces, esta tecnología del multiplexor ha llegado a solucionar muchos problemas en cuanto a la comunicación para poder agregar más usuarios a la cantidad de cables que tienes. Entonces, si solamente con dos cables tú tienes la opción de poder hacer 4 combinaciones, si aumentamos un tercer cable, tendríamos más combinaciones para poder realizar. Es ahí que nace la terminología, las combinaciones por bits. ¿Sí? Si tienes 3 cables, vas a poder realizar hasta 8 combinaciones. Si vas aumentando la cantidad de cables, vas a poder realizar más combinaciones, más combinaciones, más combinaciones. Aumentando un cable vas a poder aumentar 4 combinaciones más. Es así como ustedes pueden utilizar las líneas telefónicas con la seguridad de que nadie se va a poder colgar a la conversación que ustedes tengan. Así es como ha ido evolucionando en ese tema la parte de las señales de comunicación.
Para que se entienda mejor lo que ha sido la evolución entre la señal analógica y la señal digital, vamos a hacer referencia a ejemplos clásicos que ustedes han visto en su vida. Por ejemplo, para poder medir la temperatura, ustedes utilizaban los famosos termómetros de mercurio, ¿no es cierto? Estos termómetros de mercurio tenían una estructura de fierro, perdón, una estructura de vidrio donde se segmentaban las temperaturas desde un rango menor hasta un rango mayor. Entonces, cuando ustedes sometían este termómetro a temperatura, empezaba a dilatarse o contraerse la barra de mercurio y les indicaba la temperatura actual que tenía su cuerpo. La evolución de esa forma de medir la temperatura analógica a digital es un termómetro con números que lo introduces donde necesites saber la temperatura y automáticamente te da el valor de la temperatura que tienes, incluso con unos dígitos más para que consideres la temperatura exactamente. Lo mismo ha pasado con la evolución de los testers. Antiguamente, ahí cuando yo estaba en colegio, el año 2002, 2003, los primeros testers que se ha utilizado eran testers que te mostraban el 0 y el rango mayor. Si era de 0 a 100 y al medio tenía 4 líneas, entonces tú ya sabías que cada línea segmentada representaba 200, 20, 20, 20, 20 hasta sumar el rango máximo de 100. Actualmente eso se les ha simplificado enormemente a ustedes porque lo único que tienen que hacer es conectar el cable a la magnitud donde quieren medir y automáticamente a ustedes les dice el valor, incluso con 1 o con 2 dígitos de precisión. Hay algunos testers que ahora ustedes mismos están utilizando que ni siquiera necesitas establecer el rango de medición. Es más, ni siquiera necesitas escoger si va a ser corriente continua o corriente alterna. Directamente te vas al símbolo de la magnitud, en este caso voltaje, introduces los chicotillos y automáticamente se calibra para medirte si es voltaje continuo o alterno. Automáticamente ya te bota el resultado. Y ni qué decir de los relojes analógicos que actualmente ya se manejan por relojes smartwatch, creo que les llaman. Estos relojes que actualmente se manejan no solamente te dan la hora, te dan tu pulso cardíaco, te dan si es que has descansado bien, te dicen cuánto es tu presión, te dicen si necesitas más horas de dormir y todo eso, ¿no? Entonces, en todo lo que ha ido evolucionando la tecnología, se ha visto que ha habido una mejora muy enorme en cuanto a lo que era antes analógico y ahora que es la etapa digitalizada. A ver, pero ¿por qué es tan importante esto de que la señal digital es mejor que la señal analógica? Bueno, ustedes concordarán que en el año 1994, cuando se estaba jugando la Copa Mundial en Estados Unidos y querías escuchar los partidos, tenías que tener una radio y empezar a sintonizar bien, ¿sí? Sintonizabas bien y existían algunos lugares donde por unos momentos te daba buena señal, el relator estaba hablando bien, se perdía la señal, volvía a aumentar, volvía a perderse. Y eso es porque las señales analógicas se veían influenciados por efectos de fenómenos electromagnéticos, por la temperatura, por aspectos climatológicos, por aspectos topográficos, ¿sí? Si querías buena señal, te convenía subir al cerro para poder agarrar más señal ahí arriba. Eso es porque las ondas electromagnéticas que se desprenden son del tipo sinusoidal, como ustedes pueden observar aquí, que a medida que van viajando por el aire, van disipando la intensidad de sus ondas. Y eso hace que cuando el viento está a favor, aumente la señal, cuando esté en contra, disminuya.
Cuando tengas más altura te llegue menos señal, cuando estés a más altura más señal, ¿sí? Y eso hace que existan esos altibajos entre buena señal, mala señal, buena señal, mala señal. Y ahora, ¿cuál es la gran magia que pasa con la señal digital? Pues la señal digital solo te reconoce dos datos, nada más. Los dos datos que te reconoce es el 0 y el otro el 1. Como han podido ver ustedes en lo que ha sido el control lógico programable, el PLC te da un valor establecido de cierto rango, de 0 hasta 15 voltios, en el caso del PLC del 220, de 0 a 15 voltios se considera 0, ¿sí? Y a partir de los 69, de los 67 voltios hasta 220 voltios, te considera como la señal 1. Entonces, todos los dispositivos, los decodificadores, los transductores, tienen esa memoria de decodificación. Si la señal que te está llegando no es la mejor, no es 220, pero te está llegando por encima del 69, significa, lo interpreta como 1, ¿sí? Entonces, el rango de poder variar el parámetro del 1 está establecido en esos dos rangos. Si la señal digital ha perdido fuerza en el intervalo del paso y tiene la posibilidad de llegar entre esos márgenes, ¿sí? Y si llega dentro de esos márgenes que están establecidos, el decodificador lo interpreta como 1. Eso te da mayor confiabilidad y un rango de seguridad para que pueda reproducirse la señal o para que pueda decodificarse la señal con mayor resolución que la señal analógica. No se olviden, señales analógicas, señales digitales. Ahora, ¿cómo ha sido la evolución en cuanto a la televisión? En la televisión, ustedes saben que se ha pasado por el proceso de tener unas cajas enormes a tener unas pantallas que puedes colgarlas incluso en el techo. ¿Cómo era esa tecnología que ha ido evolucionando hasta tener esas pantallas planas? Las personas que han sido bendecidas por esa generación de tener televisores grandes han debido observar que la cantidad de espacio que ocupaba era por los componentes que tenían internamente. Dentro del televisor existía un transformador que reducía la tensión, y al reducir la tensión, este alimentaba a un flyback que tenía la misión de poder proyectar un haz de luz sobre la pantalla. Y la resolución de esa pantalla que antes teníamos estaba establecidos por las TV líneas. ¿Qué eran las TV líneas? La cantidad de líneas que tenía el televisor. Si tenías 500 TV líneas, entonces el granizado de cada imagen, o en este caso, como ustedes ya conocen, el pixeleado, sería muy diferente. Si tenías 1000 TV líneas, significaba que tenías 1000 haces de luz en tu televisor, y obviamente la resolución era un poco mejor. ¿Cuál era la misión de este flyback? El flyback emitía un haz de luz similar al del láser, ¿sí? Y lo que hacía era ir rayando durante las 1000 líneas en velocidades instantáneas para proyectar la imagen que le llegaba mediante las señales analógicas. ¿Cuál era el defecto de esto? Que a medida que se iban haciendo la proyección de las imágenes, había algunos dispositivos que iban perdiendo el efecto de su trabajo. Por ejemplo, cuando el televisor ya empezaba a tener dificultades, las imágenes se iban haciendo más pequeñas, más pequeñas, más pequeñas, más pequeñas, y solo veías un borde negro arriba, negro abajo, ¿sí? O peor aún, solamente ya llegabas a tener audio, pero ya no tenías video. ¿Y cómo es que eso ha llegado a progresar al grado de tener imágenes tan nítidas que ahora se pueden ver incluso las imperfecciones de los actores que ustedes admiran?
Eso ha tenido que ver con la cantidad de píxeles que puede tener un televisor. ¿Qué es un píxel? Para que se entienda bien, un píxel es un pigmento de color en un espacio, ¿sí? Si tu televisor es de, a ver, de 1080 píxeles, significa que en tu televisor existen 1080 puntitos que cambian de color cada vez que le llega la señal, ¿sí? O como lo llaman en la tecnología LED, los televisores LED. Si estás hablando de los televisores LED, si hablas de 1080p, estás hablando de 1000 LEDcitos que están correctamente distribuidos en todo el tamaño de tu pantalla. Pero no se olviden que ahora existe la resolución 4K, ¿sí? Entonces eso es ya mucha resolución. Entonces, las señales digitales, ¿sí? Dependiendo a la cantidad de bits que maneje cada canal, te va a mandar señales como las que ustedes pueden observar aquí. Esas señales van a ser codificadas. ¿En qué sentido? Te van a mandar una señal 010101000101. ¿Qué significa esto? Para que se entienda bien, más o menos significa esto. Les había comentado que en el televisor ustedes tienen filas de LEDs por columnas de LEDs, ¿no es cierto? Y cada uno de esos LEDcitos que tienen son estos LEDs RGB. ¿Qué son los LEDs RGB? Los LEDs RGB son los LEDs que cambian de color. Pueden alumbrar en un instante verde, en otro instante azul, en otro instante rojo, amarillo, blanco, ¿no es cierto? A eso se les llama LEDs RGB. Cuando se te manda una señal digital, se te manda un código así, donde te está indicando en la fila 0 que se encienda el primer LED, en la columna 0 que se enciende el segundo LED, así sucesivamente. Fila, columna, fila, columna, fila, columna, fila, columna. Entonces, la velocidad a la que estas órdenes de bits te piden que vayas encendiendo, apagando los LEDs, llegan hasta 4000. Bueno, a ver, han debido escuchar la tecnología 512 kbps. Entonces, 512.000 bits, o sea, 512.000 bits por segundo van haciendo el cambio entre encendido, apagado, encendido, apagado, encendido, apagado. Y es por esa razón que en los televisores les llega esa codificación a esa velocidad y puedes tener esa resolución en las pantallas HD. Es increíble cómo funciona esto, pero a grandes rasgos he tratado de hacerles entender lo que ha sido la evolución en cuanto de las señales analógicas a las señales digitales. ¿Se ha entendido, muchachos, lo que les he querido explicar? Sí, profe, a grandes rasgos. Bien, muchachos, me alegra que hayan entendido. ¿Por qué es importante saber este tema de la evolución? Pues bien, el recurso que ustedes han utilizado, el recurso de hacer un programa en tu computadora, subirlo a la nube, agarrar de la nube, utilizar otro programa para manejar de forma remota una computadora que está en otro lado y poder conectarlo desde la distancia a través de un cable al PLC y transferir el programa, todo eso que han hecho, a eso se llaman sistemas SCADA. ¿Sí? Y nada de eso se podría haber logrado si es que no se hubiese evolucionado en cuanto a la transmisión de señales digitales. Absolutamente todo lo que manejamos ahora en cuanto a señales es en forma digital. Bien, muchachos.
¿Alguna duda, consulta respecto a este tema? Profe, Dígame. profe, ¿y qué es la diferencia entre estas señales que había UHF y VHF? Ah, ¿cuál es la diferencia entre la señal UHF y la VHF? Sí, profe. A ver, la señal UHF, a ver, no recuerdo bien, pero te comento que antiguamente en las señales analógicas manejaban estas dos tecnologías, el UHF y el VHF, ¿no es cierto? Entonces, el UHF te permitía sintonizar un rango de canales y la tecnología VHF te permitía sintonizar otro rango de canales. Entonces, si no me equivoco, el UHF te permitía desde el 0 hasta el 15 y el VHF te permitía del 15 a más canales, otra frecuencia manejada. Eso es lo que recuerdo de esas señales. Qué tiempos aquellos de esas señales, donde le pegabas al televisor para que dé mejor. Bien, muchachos, lo único que nos falta concretar con ustedes, entonces, si no hay más dudas, preguntas, es el día en el cual vamos a destinar para poder realizar la hora en línea. ¿Sí? Entonces, ustedes díganme, ¿qué día no tienen clases? Todos los días tenemos clases, profe. Todos los días. Domingo. Sábado. Sábado, domingo nomás, profe. Sábados y domingos nomás, no pues, muchachos, ¿qué pasa? A ver, ¿de verdad no tiene ningún día de descanso?